Taba Networks presenta. Hola, ya saben que es un verdadero gusto estar con ustedes y espero que ustedes estén conmigo en este día que es posterior al Día de Muertos. Yo no sé por qué la gente insiste en que los muertos bajan a esta tierra cuando ellos ya tienen sus propios sueños, dejémoslos en paz, pero bueno, igual, y sí es cierto que se van a llevar los aromas que dejamos en un altar, los recuerdos que se llevaron, en fin, ha sido hoy día 3 de noviembre, es una nueva fecha para nosotros de un mes que prácticamente inicia y queremos hablar de algo que nos parece de la mayor importancia. Ustedes saben, porque lo he mencionado muchas veces, que para la Orquesta Filosófica el tema de la democracia nos es de la relevante, es de la mayor importancia. Y hoy vamos a hablar de participación ciudadana, porque estamos entendidos de que sin la participación ciudadana pues hay elecciones, pero no hay votos. Y por eso tenemos aquí a un compañero muy apreciado, que además tiene, creo que el cargo, ya nos informará él, el cargo de participación ciudadana en una alcaldía, y además lo conocemos porque fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y sabemos de su empeño porque ustedes participen en algo tan importante como es la política. Dicen los sabios que la política es tan importante que no debemos dejársela a los políticos, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, René, Pablo, muchas gracias. Pablo Lezama, ahí está anunciado, sí. Muchas gracias por la invitación, por reencontrarte después de algunos años Un rato, sí. de no saludarnos, pero contento aquí otra vez en la Orquesta Filosófica. Yo alguna vez había tenido oportunidad de estar y bueno, pues como siempre me da mucho gusto. Sí, pues tienes una responsabilidad fuerte, ¿no? Sí estás en... Sí, actualmente me invitó recientemente la actual alcaldesa en Tlalpan, Alfa González, a formar parte de su equipo y la invitación fue a la Dirección General de Participación Ciudadana, en donde estoy actualmente participando como director general. Y cuéntanos qué proyecto tienes, cómo piensas hacer que aumente la participación ciudadana en un pueblo que a veces es muy apático para estos temas, o está muy decepcionado de la política más bien, ¿no? Pues mira, yo siempre he tenido la opinión de que esto de la apatía es más un mito que una realidad. Lo que sucede es que la gente escoge en qué participa. Y ese tipo de participación está en diferentes tópicos, permítame decirlo así, que convocan a la gente, ¿no? La gente participa en diferentes cosas de diferentes maneras y no participa en lo que no le llama la atención. Entonces, este asunto de la apatía a mí nunca me ha terminado de convencer, porque está demostrado y hemos visto en múltiples ocasiones que cuando hay razones que le permiten a la gente generar comunidad y participar, la gente se organiza y participa. A lo mejor ya no es la misma participación que era en los años 60 o 70 o la que le gustaría a los políticos ver, pero la gente participa, se reúnen y generan comunidad alrededor de algún asunto, de algún tema, ¿no? Que pueden ser de carácter cultural o pueden ser cosas que tienen que ver con la organización de su colonia o que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del delito y con la seguridad. Hay muchas cosas, ¿no?, que convocan a la gente. Entonces la gente empieza a organizarse. Y en relación con esa organización pretenden que la autoridad desempeñe una serie de acciones para incidir esta comunidad en las acciones que realice la autoridad. Y eso es participación ciudadana. Claro, a veces a lo mejor en las elecciones, aunque ha crecido en los últimos años la participación en las elecciones también, pero a veces dicen, no, es que a la gente no le interesa y no se ocupa. Pues sí se ocupa, lo que pasa es que se ocupa de lo que le interesa, ¿no? Pues se tiene que sentir que le afecta, y es natural. Es correcto. Pero los seres humanos tenemos dos necesidades. La de ser individuos, de tener una identidad y que se nos respete esa identidad, que yo digo que es parte de la democracia, y la de tener una vida colectiva, de participar con los demás. Uno lo ve cuando
ve a la gente con la camiseta del equipo de fútbol que le gusta, quiere pertenecer al grupo de gentes que usan esa camiseta. Pero igual hay quienes quieren, o sea, lo veíamos, a mí me tocó la época en la que nos dejábamos el pelo largo en una búsqueda de identidad. Luego te dabas cuenta que no tenías tanta identidad porque ya el 60% de los compañeros tenían el pelo largo. Pero es una búsqueda constante. Y ya no voy a hablar tanto, pero sí quiero aclarar que si hablamos de democracia y de Estado, yo creo que la gente confunde mucho lo que es el Estado. Pero si en un Estado democrático, pues es territorio, sociedad y su gobierno. Quiero decir eso, es la sociedad y su gobierno. La sociedad hace gobierno. El gobierno es quien administra sus deseos, sus objetivos, etc. Y por eso es muy importante lo que estás haciendo de participación ciudadana. ¿Qué plan tienes para que la gente participe de mayor manera en cantidad y en calidad? Pues mira, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que identificar dónde están esas comunidades, ¿no? Y qué es lo que esperan, cómo logras interactuar con esas distintas comunidades o con esos distintos grupos. Mira, por ejemplo, yo te diría, ayer en el centro de Tlalpan tuvimos una afluencia de personas muy importante y lo que convocó, me parece, ahí fueron el tema de las ofrendas, que estuvo presente ahí con asuntos culturales y algunas otras eventos culturales que también fueron pues montados ahí para convocar a la gente y la gente asiste, ¿no? Entonces empezamos a detectar que tenemos interés en algunos eventos culturales. Pero eso no es todo, porque el centro de Tlalpan es un centro cultural importante y un patrimonio de la Ciudad de México y en fin. Pero hay otras cosas. Nosotros ahorita estamos recorriendo todas las colonias de la alcaldía. El 100% de las colonias ya las recorrimos en menos de un mes a través de los equipos de participación ciudadana. ¿Y qué hemos identificado? Por ejemplo, la persona que tiene quizá un club de lectura, otros que tienen a lo mejor interés en montar obras de teatro. ¿Y qué están buscando? Más personas que se agrupen con ellos, que se pueda promover esas cosas que ellos ya realizan. Uno no lleva la participación ciudadana a la gente está participando. Lo que puedes hacer es interactuar como autoridad para incentivar que eso suceda y que suceda mejor. Y eso es, el plan es precisamente eso, identificar, crear los diagnósticos de qué es lo que está sucediendo en cada una de las colonias de la alcaldía para identificar donde la gente quiere interactuar con la autoridad e incentivar esa participación. ¿Qué diagnósticos han hecho? ¿Cómo ves? Pues es interesante, te digo, hemos encontrado, por ejemplo, algunos temas de clubes de lecturas, en otros lugares, esto en la zona, por ejemplo, del distrito 16, que es la zona de Coapa, pero luego en los pueblos, por ejemplo, hemos identificado una identidad, por ejemplo, con los temas tradicionales importante también, ¿no? La gente, algunas personas en los pueblos, sobre todo quienes se consideran originarios, tienen un arraigo muy importante con sus tradiciones y incluso te diría con la cosmovisión de los pueblos originarios. Hemos encontrado también en algunas zonas, ahí en el distrito 14, que es lo que está a un costado de la carretera Picacho-Ajusco, de lado derecho se va subiendo, gente que está interesada en participar en cosas de seguridad y de sentirse más seguro, ¿no? Entonces tenemos que seguir construyendo estos diagnósticos para poder generar un intercambio con la alcaldía en donde ellos sean los protagonistas y nosotros seamos solamente un facilitador, si me permites decirlo así, de las formas de organización de la propia gente. Está interesante eso que dices. La gente no quiere que le imponga, sino que apoye sus iniciativas. Aunque igual pueden nacer iniciativas de parte de la autoridad para que la gente las haga suyas o no, ¿verdad? Pueden hacer, desde luego, hay cosas importantes. Mira, el asunto de la seguridad a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque
porque definitivamente tenemos un problema de seguridad en la ciudad, ¿no? Un problema grave además, sobre todo en las colonias más populares. Y, y la gente está preocupada por este asunto. No es raro ver incluso mantas en algunos puntos de la ciudad en donde dicen, si te vemos asaltando, si te vemos robando, te vamos a linchar, ¿no? Hay una preocupación genuina de la gente en mejorar sus condiciones de seguridad. Pero luego pasa que el método para resolver esto es pongan cámaras, pongan alertas vecinales, alarmas, perdón, de vecinales, o traigan otra patrulla. Pero ese no es necesariamente la solución, esas son herramientas para solucionar. Lo primero que tienes que crear es que los vecinos se conozcan entre sí y que se organicen para que si vas a tener una alarma vecinal, entonces ellos ya saben que cuando suena la alarma es porque algo está pasando y que tienen o que salir o que ayudarse o que llamar a la policía o tomar las medidas. Pero lo primero que tienes que generar es la organización y crear las redes de vecinos. Ya con esa estrategia, con esa, primero organizándose entre los vecinos, entonces ya puedes utilizar herramientas. Pero pareciera a veces que la herramienta es el método y creo que ahí estamos equivocados. Sí, hay una confusión. Y la otra pues son las raíces, ¿no? Muchos jóvenes están en la delincuencia y tiene que ver también con políticas sociales, ¿no? ¿No tienen pensadas algunas políticas sociales para inhibir la delincuencia? Definitivamente, el asunto de las políticas sociales tiene que ir acompañado también de estrategia. No vamos a cambiar el asunto de la violencia y de los jóvenes que están delinquiendo y que se están inclinando por esas opciones de vida. Pues finalmente son opciones, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pues sí. Pero son opciones. Si no implementamos políticas sociales reales. Y las políticas sociales tendrían que pasar por el apoyo a la educación, por el apoyo al derecho a la protección de la salud, por el apoyo a la vivienda, por ejemplo, y por todos estos derechos sociales, pero sobre todo uno, que además no se menciona y es una cosa muy rara, no es tan recorrido, incluso en los programas de los partidos políticos y en las declaraciones de principios, incluso de los partidos de izquierda, si lo revisas, el asunto del trabajo está poco explorado y poco verdaderamente utilizado. Pareciera que no hay un compromiso real con el trabajo, sino con la asistencia, con el asistencialismo. Y creo que ese asunto es fundamental. Para poder salir adelante en una sociedad es indispensable que haya políticas que fomenten el empleo. Yo soy de los que digo que hay que revisar horarios también. Siempre es mejor mucha gente que trabaje poco a que pocos trabajen mucho. Hay que hacer una revisión de horarios, pero sobre todo es tener la voluntad real de generar empleo con dignidad, ¿no? Porque también llegamos a tener uno de los empleos, de los salarios más bajos del mundo. Alguna vez yo dije, me fui a ya sabes que soy dado al chisme, pero en grande, no de la madera. Entonces me fui a Cataluña cuando que andaban votando para ver si se independizaban. Antes pasa uno por París, pide uno un café normal, de esos que aquí te cuestan como 30 pesos el cafecito, y allí costaban 2 euros. Entonces uno dice, pues sí, costaba 46 pesos un cafecito, sí es más caro que en México. Pero al preguntar el salario mínimo, el salario de quien te da el cafecito, ganaban 50 euros al día. O sea, que se podían tomar 25 cafecitos de los que ellos sirven. En México en aquel entonces el salario estaba en 80 y tantos pesos. O sea que podían tomarse 2 cafés y medio. Son diferencias enormes las que se dieron en el salario. Entonces también hay que pensar en el trabajo, pero de nada sirve y hasta ofenden salarios muy bajos, ¿no? No, es que ahí tiene el trabajo tomado como una política de Estado, con seriedad,
implica muchas cosas, no es solamente el tener una actividad, sino implica lo que la OIT llama el trabajo decente, ¿no? Y el trabajo decente implica seguridad social, ingresos suficientes en términos de lo que dice el artículo 123 de la Constitución, ¿no? Que dice que tienen que alcanzar para las necesidades familiares y para el esparcimiento y para todas las necesidades de un jefe de familia. Bueno, estamos hablando de ese tipo de empleo que es el que hay que fomentar, y el Estado debería estar preocupado más por eso que por una política asistencialista, ¿no? Y yo no estoy en contra de que las personas que tienen mayores necesidades se apoyen con programas sociales, eso es indispensable. Pero me parece que es todavía más importante ir generando las condiciones para que haya más trabajo decente. Estás tomando un tema que es de la mayor importancia, que es la diferencia que hay entre un estado asistencialista y un estado de bienestar social, que se confunde mucho. Tengo por aquí un amigo que también habla sobre socialdemocracia, que alguna vez decía que nuestra constitución era socialdemócrata. Dice, yo más bien la veo como una constitución asistencialista más que de bienestar social, ¿no? Porque sí hay una diferencia muy fuerte en eso, entre pensar qué quieres hacer, que los pobres sobrevivan, ahí están, no se mueran, sobrevivan, o quieres decir, pues la palabra pobreza no quiere decir miseria, no quiere decir que no te alcanza para nada, sino quiere decir que estás tal vez en un rezago mayor que los que más tienen, pero la idea de un estado de bienestar social es buscar los equilibrios, no buscar mayor igualdad, ¿no? Y además otra cosa que también se ha dejado de lado, muy lamentablemente, porque además es algo que nos va a explotar tarde o temprano, es el asunto de la seguridad social. Más del 50%, el 57% de los empleados, 53%, por ahí andan en la informalidad, ¿no? Y esa informalidad pues, se refiere precisamente a que no hay seguridad social. La gente no está ahorrando para sus pensiones, no está teniendo seguro social, no tienen incapacidades. Pero además, si a ese porcentaje que te digo le sumas el hecho de que gran parte de los que sí están en la formalidad están registrados con un salario mínimo o 2 salarios mínimos y en realidad otra parte se les paga por fuera, entonces estamos generando una bomba terrible en términos de bienestar para una población que está envejeciendo y que ya se le acabó el bono de juventud. Sí, el bono demográfico. El bono demográfico. Fíjate que hace un par de semanas entrevisté a una señora que es experta en el tema del Alzheimer y nos contaba ese tema que tú estás diciendo, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que antes no se detectaba porque es propio de gente mayor, ¿no? De adultos mayores, y ahora está aumentando mucho el Alzheimer porque está llegando a esa edad en donde propiamente se da esa, que sí es una enfermedad, se ha detectado. Y nos dicen que nos queda ya poco tiempo, así que nos viene un corte, pero seguimos con este tema que se hace muy interesante del momento demográfico que está pasando el país. Continúa. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som inte du vet att det är marketing-tv så där. Ja, man kan inte vara det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual.
Pues estamos tratando un tema de la mayor importancia, que es lo que llaman el bono demográfico. Somos un país que se ha envejecido. Ya en eso parece que imitamos a Europa, no tanto en las prestaciones sociales, sino en habernos avejentado. Y estás tratando también un problema que es cierto que es grave, que es el número de comercio en vía pública, el comercio informal y el empleo informal en general, que también dio lugar a que nos pegara tanto el COVID-19, ¿no? Pues estás con gente que está paseando por la calle y que no puedes decirle hoy no trabajas, vete a tu casa y trabaja desde tu casa, porque normalmente es comercio lo que hacen. Entonces, pues ¿cómo le vas a decir? O te enfermas y te mueres, o te mueres de hambre. Uno calcula que el hambre es peor, ¿no? O incluso las empresas que no dan de alta en el seguro social a los trabajadores. Eso también es informalidad, ¿no? O sea, la informalidad se refiere a quienes no tienen seguridad social. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos, ¿no? Desde luego, mucho menos IMSS o... Y que eso obliga a que suba el impuesto... De los que pagan. El impuesto agregado, ¿no? Porque es la forma de ver que paguen más o menos todos al consumir, ¿no? Es correcto. Pero fíjate cómo todos estos temas de la informalidad, del bono demográfico que mencionábamos, el asunto del empleo, pasan también por el tema de la participación ciudadana. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad nos vamos a ir modelando? Pues pasa indispensable y necesariamente, por la participación de la gente en los temas que son públicos, ¿no? Cuando la gente no participa, pues simplemente pueden pasar estas cosas. Yo alguna vez que tuve oportunidad de trabajar esos temas laborales, siempre que tenía alguna entrevista o alguna oportunidad de platicar con medios de comunicación y me decían, pero ¿cómo le hacemos para resolver este tema? Yo decía, pues es que los trabajadores, las personas afectadas que no se les pagan los impuestos o que se les da de alta con menos salario, son los primeros que tendrían que levantar la voz y denunciar las prácticas que está sucediendo. Y eso también es participación ciudadana. Cómo se organizan grupos de trabajadores, incluso los sindicatos, para reclamar mejores condiciones frente a sus empleadores. Por eso sí, yo considero que esto de la participación ciudadana debe ser no solamente para las cosas inmediatas. Dice un dicho que si te atoras en lo urgente ya no llegas a lo importante, y me parece que aquí es en donde funciona eso. Debemos reflexionar cuál es el modelo de vida que queremos, el modelo político que deseamos, participar en esa discusión, en el debate diario de que deseamos hoy. Ahora viene mucho, por ejemplo, estaba leyendo el periódico de la postulación de la jefa de gobierno para presidenta prácticamente, y dice uno, está bien, pero lo que nos deben ofrecer no es un género, lo que nos deben ofrecer es un programa de gobierno y la posibilidad. Yo no dudo que haya mujeres con mucha capacidad para llevarla a cabo, pero lo que me tienes que decir es qué programa de gobierno tienes, con qué afán lo vas a hacer, y no si es hombre o mujer quien va a gobernar, que se está yendo mucho para allá el tema, y eso es de cuidado. Y sí me parece que debemos meditar estas reflexiones políticas para que la gente nutra los programas de gobierno de los partidos políticos y en consecuencia de del gobierno mismo, ¿no? Sí, es un tema fundamental ese que mencionas. Yo creo que los partidos políticos tendrían que abrirse para dejarse permear de lo que está pasando, de lo que le genera a las personas hacer comunidad, ¿no? Desde luego está el tema de género que mencionabas ahorita, también están los asuntos, por ejemplo, de diversidad sexual, ¿no? que cada vez cobran mayor relevancia y mayor reunión de personas que están dispuestas a defender esos derechos y que además han conquistado espacios importantes, ¿no? Cada vez es menos raro ver en la calle personas que ejercen su sexualidad libremente y sin complejos, cosa que es bueno, ¿no? Es buena. Y hay otros temas, ¿no? Yo, por ejemplo,
hemos estado ahora viendo temas de personas que tienen interés en que se recuperen espacios, por ejemplo, para ciclistas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere otras maneras de movilizarse. La gente cada vez está más consciente de que no hay que contaminar, de que es necesario cuidar la salud, en fin. Y la bicicleta es algo que convoca, que genera comunidad y que además los ciclistas están organizados para decirle a la autoridad: yo quiero que me generes condiciones seguras para andar en la bicicleta. No quiero que... Y ya está, por ejemplo, intervenido Insurgentes, está intervenido Revolución, y cada vez vemos más vialidades que se intervienen para que la gente pueda andar en bicicleta de forma segura, porque a veces andar en bicicleta pareciera que es irse jugando la vida, ¿no? Mira, a mí, ¿te acuerdas que me atropellaron Sí. cuando estaba ahí? Y yo no hice nada, juro. ¿Qué hiciste? Nada, iba yo y el señor no calculó bien y me pegó. Sí, Era una calle muy chiquita, sí. Entonces, sí, hay que pensar, siempre, si concedes un derecho, si lo admites, hay que ser conciencia que el Estado no te da derechos, los Reconoce. reconoces. Pues tienes que hacer la manera de hacerlos valer. Si estás diciendo que tienes el derecho a la salud, pues hay que hacer hospitales, ¿no? Así que si existe el derecho a la recreación, pues hay que hacer parques deportivos. Si dices, pues el derecho a la educación, mejores escuelas. Entonces, si dices que tienes el derecho a la salud y al tránsito y a irte en bicicleta, pues necesitas adaptar la ciudad a ese derecho. Y ese es el punto justamente, porque tú mencionabas ahorita que la Constitución tenía un corte Asistencialista. asistencialista. Mira, yo te diría, la Constitución con la reforma de 2011 reconoce prácticamente todos los derechos humanos, porque reconoce todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que están suscritos por México, y México en eso ha suscrito prácticamente todos. Ahora el problema es cómo los aplicas. No es tanto cuáles son los derechos, no es tener un catálogo de derechos, es tener un ejercicio de derechos. Y creo que ahí está el chiste, porque es cómo instrumentas o cómo haces ciudades que permitan que los derechos se hagan valer y que sean disfrutables, que sean gozables. Sí, yo soy un tanto terco en la conceptualización. ¿Cómo concibes que deben ser las cosas y cómo actúas en consecuencia? Detrás de nuestras acciones hay pensamientos. A veces no están detrás de nuestra lengua, no están detrás de lo que decimos, pero sí detrás de lo que hacemos. Entonces, un Estado asistencialista es un Estado muy conservador, es el Estado que dice, pues bueno, vamos a ayudar a los pobres. ¿Y quiénes son los que ayudan a los pobres? Pues la iglesia, los vecinos, la familia. Siempre es un modelo muy conservador, la iglesia y la familia. Hay mucha delincuencia que se justifica diciendo, lo hice por mis hijos, lo hice por mi familia. No sé si veías las historias del Padrino. Ellos, no, pues la familia es lo más importante, yo mato, como si el otro no tuviera familia, ¿no? Y cuando también existe el Estado liberal, que le cuesta mucho trabajo aceptar que el Estado intervenga en esto de la sociedad, pues hace lo que se llaman políticas de focalización. ¿Dónde están los pobres? Y vamos a ayudarlos. Hay desempleados, pues dale vales, etcétera, ¿no? Pero me gusta mucho la concepción del Estado de Bienestar Social, que dice los derechos son universales y son todos. Y yo decía que nuestra Constitución es asistencialista y lo ha sido todavía un tanto, cada vez menos. Si trabajas en empresa privada, tienes seguro social. Si trabajas en el gobierno, tienes SISSSTE. Si no trabajas o no tienes ninguno de los dos, de menor manera la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Como si hubiéramos mexicanos de primera, segunda, tercera y cuarta. Y una forma de buscar esos equilibrios sociales de los que hemos hablado es la universalidad. ¿Sí? Y ahí viene lo que llamo la conceptualización. Los comunistas piensan que los derechos te los da el ser trabajador. En el liberalismo los derechos son los que puedes comprar, aunque haya ido cambiando forzadamente, pero en su concepción es eso. Tú quieres salud, cómprala, ¿no? Y en el marco de la socialdemocracia, el derecho te lo da haber nacido. Entonces, ¿cuál es la obligación? Pues que entre todos, y ahí entra lo que tú le llamas participación ciudadana, que entre todos hagamos valer
esos derechos y hacerlos efectivos. Y es cuando dices, bueno, yo pago impuestos porque tengo que colaborar a esos derechos. Es mi mejor manera de colaborar, es pagar los impuestos. Y yo tengo derechos no porque estoy trabajando para una empresa privada, sino porque estoy vivo. Y uno de mis derechos es trabajar. Es uno de mis derechos y obligación trabajar. Y que la gente, fíjate que tocas un tema importante, porque la gente debe exigir el cumplimiento de sus derechos, ¿Sí? ¿no? Yo el otro día platicaba con un grupo de vecinos y les decía, aquí mi trabajo es generar condiciones de confianza entre los vecinos y la alcaldía. Porque ustedes vienen a pedir que nosotros respetemos sus derechos. Y yo tengo que ser un facilitador para que eso pueda suceder, ¿no? Para que esa exigencia genuina, legítima, que traen ustedes con relación a sus temas, sea real. Y se vayan, cuando se den la vuelta, porque ya cumplieron con su objetivo, tengan confianza en que se hicieron bien las cosas aquí. Y ese papel de ser un promotor de la confianza ciudadana, del facilitador de la exigencia que tienen de los derechos o del cumplimiento de sus derechos, a veces te hace ser como área de participación ciudadana, ir incluso a batallar como aliado del vecino, ¿no? Al interior de la propia alcaldía. Sí, Afortunadamente no tengo resistencia en Tlalpan, pero el papel de las autoridades de participación ciudadana es justamente ese. sí, establecer los puentes entre la autoridad y la sociedad, en ese entendido de que es que mucha gente dice, no, pues lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer la sociedad a través del gobierno. Es distinto verlo así, ¿no? Porque luego dicen, no, es que el Estado te quita libertades. Por eso me encanta, voy a hacer la publicidad que me corresponde. El libro de Olof Palme, porque él decía, nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Y eso te lo da el Estado, pero entendiendo que en el Estado es la sociedad que hace gobierno en cierto territorio. Entonces, por eso es muy importante la reflexión política también en los medios de participación, que la gente tenga conciencia de qué produce cuando cruza un logotipo, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Sí, que eso también, desde luego, es la forma más común de participación ciudadana. Sí, ¿no? sí, sí, no la única. No la única, importante, pero sí, es muy sí. importante. Pero no podemos participar cada 3 años. Claro. Tenemos que participar, y no digo tenemos, es que sí participamos, ¿no? O sea, hacemos cosas en donde estamos queriendo que la autoridad cambie o nos mejore o exigirle, y lo que hay que generar es los canales para que eso pueda transmitirse bien. ¿Y cómo van en las juntas vecinales? ¿Cómo funcionan con ustedes? Pues fíjate que es un asunto. Tenemos diferentes tipos de organizaciones vecinales. Una está en la ley y tú la conoces, que son los antiguos comités vecinales, que ahora se llaman COPACOS, Comisiones de Participación Ciudadana. Esos COPACOS están previstos en la Ley de Participación Ciudadana y nosotros, al entrar a la segunda semana o primera semana, la segunda semana me parece que fue, lo primero que hicimos fue convocar a todos los COPACOS de Tlalpan a reuniones que tuvimos vía Zoom para presentarnos, para ponernos a sus órdenes. Y una de las cosas que nos estuvieron diciendo los vecinos ahí es qué bueno que nos están tomando en cuenta porque no éramos tomados en cuenta anteriormente. Y ese es construir un vínculo, pero no solamente existen estructuras formales. Insisto, hay estructuras que no son formales, que son producto de la organización ciudadana, que también tienen interés en diferentes cosas. Mañana, por ejemplo, voy a ver a un grupo de vecinos que están muy interesados en rescatar un deportivo que está ahí por su casa, ¿no? Allá por San Andrés.
Totoltepec. Y, ay, iba a estornudar. y ellos están empeñados en rescatar ese espacio para que sus hijos, los jóvenes, tengan un lugar donde hacer ejercicio, donde ellos puedan estar tranquilos de que están ahí. Y hay que apoyarlos. Hay que ver cómo logramos que ese espacio se pueda rescatar para que ellos lo utilicen. Y ese no es un grupo formal. No fue resultado de ninguna votación, son un grupo de vecinos que están interesados en eso, ¿no? Y que están pidiéndole a la autoridad, actúa para que tengamos ese espacio en buenas condiciones. Pues sí, tienen que nutrir también las acciones de la alcaldía. La alcaldía tiene que saber qué opina la gente, dónde hay esas necesidades, para saber dónde apoyar, porque tampoco te puedes imaginar lo que la gente necesita. No necesitas imaginarte nada. Hay que hacer un diálogo constante, ¿no?, con la gente, sí, eso es importante. ¿Y cómo les va con aquellas, cómo se llama la de, que el 4% da, ¿no?, de alcaldía en las elecciones? Pero no te ha tocado. Las de presupuesto participativo. Las de presupuesto participativo, cierto. No te han tocado, pero no, ¿cómo les ha ido tocado anteriormente ahí en Tlalpan? ¿Sí participa pues la gente? participación en esas jornadas es baja en términos generales en toda la ciudad, ¿no? Tú y yo lo vivimos juntos. Tiene una participación de entre el 3.5 y el 4% aproximadamente. Pero yo lo que estoy viendo ahora es que sí hay muchos vecinos interesados en que se realicen sus proyectos. También veo que los proyectos cada vez son más genuinos. Yo me acuerdo que hace unos años tú y yo nos quejábamos de que los proyectos eran pues los mismos que correspondían a las alcaldías, sí, ¿no? Sí. De que era su trabajo hacer. Luz, pues sí. Pues sí, ¿no? O sea, arréglame las banquetas, sí, ponme la luz, arregla los baches. Y pues qué tan interesante puede ser para un vecino salir a votar por una cosa que ya es obligación de la autoridad. Pero ahora empiezo a ver proyectos distintos. Cada vez veo proyectos que tienen características más culturales, vamos a decir, ¿no? De identidad, más de carácter cultural. Y yo creo que en la medida que eso ocurre, la participación podría incrementarse. Pues tocas un tema que a mí ya sabes que nos interesa de especial manera, ya nos dicen que hagamos un corto y lo vamos a volver a tratar, que es la cultura, ¿no? Yo creo que la cultura es fundamental para esto, ¿no? Además tiene mucho que ver con frenar la delincuencia, la cultura tiene un papel ahí. Pero nos dicen que ya tenemos un minuto, así que mejor lo dejamos para lo que sigue, ¿no? Okay. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som inte du vet att TV är marken TV sådär. Ja, man kan inte vara det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual.
Pues vamos a hablar un poquito de nuestro libro que se llama El sentimiento que nos une, que es un libro que habla pues más o menos de muchas cosas que aquí hemos comentado, porque precisamente los protagonistas son en la Cámara de Diputados los que están haciendo una ley sobre cultura, y entonces parte del escenario se da aquí en la Cámara de Diputados, en donde el narrador es un espíritu que dice que no lo dejan entrar al cielo porque en vida fue muy morboso, y dice que a Dios le hace falta autocrítica. Y más dice, pues, si los diputados van a ir al cielo y yo no, le falta autocrítica. Entonces es un libro que tiene humor, tiene reflexiones políticas, desde luego, y tiene pues romance. Tienes un libro romántico, y aquí aprovechamos para poner muchos poemas de autores pues, de mi preferencia. Y no tenemos, se me ha pasado que ya tenía aquí donde podrían colaborar para la Orquesta Filosófica, pero me dicen que la perdieron, fue Omar, no. Entonces, pero sí, estén atentos por si nos pueden ayudar a comprar el libro. Ahorita está en la librería, no es librería, en la cooperativa Chapata Vive, que está en la calle de Diagonal de San Antonio, creo que 1310, junto al metro Etiopía. Y pues también nos lo pueden pedir a www.laorquestafilosófica.com, que es donde tenemos nuestra tiendita virtual, y lo pueden pedir también con Amazon, está en Amazon. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el método, porque hemos sabido que ahí lo compran, pero Amazon no nos manda el dinero. Estamos en ese lío. Entonces, pero bueno, está aquí el libro El sentimiento que nos une, del autor René Cervera. Y entonces estábamos en la idea de la cultura, la importancia que tiene en la participación ciudadana. ¿Tú recuerdas que una de mis quejas en el Instituto Electoral es que siempre que se buscaban consejeros para esto de el proyecto participativo, buscaban ingenieros, licenciados y demás? Y digo, cuando muchas de las peticiones son artísticas o deportivas, y no veo consejeros deportistas y consejeros culturales, que son muy importantes. Y sí creo que la cultura tiene un papel muy importante en la participación ciudadana. ¿Y la recreación? En la recreación. Es la forma de estimular la creatividad, la imaginación. Y yo considero, bueno, que alguien que está dedicado a hacer cultura no tiene la malicia para pensar en delincuencias, aunque se han dado casos en la vida, pero en general. ¿Qué están haciendo por la cultura en ustedes? Pues mira, ahí en el área de cultura, la verdad es que se integró un equipo muy interesante. Cada sábado nosotros vamos a alguna colonia, y en eso es algo muy común, ¿no? Todos los alcaldes suelen hacer este tipo de actividades, y llegan y escogen algún punto en donde se rescata un espacio, o se rehabilitan espacios deportivos, o se hacen servicios que no se habían hecho a lo mejor en un tiempo. En fin, se hacen ahí algunos servicios de la alcaldía. Pero lo interesante con el asunto de la cultura es que hemos estado en esos eventos también llevando temas culturales. Y eso es per se interesante porque se promueven acciones culturales en distintas colonias. Pero yo creo que lo más importante de este equipo que te digo, que es un equipo verdaderamente talentoso y que a mí me tiene gratamente sorprendido en la alcaldía de Tlalpan, es una visión de que en todas las colonias hay gente que hace cultura. Y lo que se está haciendo es tratar de encontrar a esa gente y que ellos se vayan volviendo poco a poco los protagonistas de la cultura en sus respectivas colonias. Yo como lo veo un poco, y es como lo dice la directora de cultura ahí, tenemos que generar como horas del aficionado que se multipliquen en las 179 colonias que tiene Tlalpan. ¿No? Entonces, ahí vas a tener gente que a lo mejor toca la guitarra, o que toca algún instrumento, o que pinta, o que escribe, y que quiere, y que le puedes poner el escenario, de alguna manera, convocar a los vecinos, ayudarles a que eso impacte, a que sean visibles, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el tema de las ofrendas también, que es una manifestación cultural, sin lugar a duda, pues tratar de ver
que en las redes de la alcaldía se puedan ver las ofrendas de los vecinos, que la gente vea en sus colonias, en sus espacios públicos, manifestaciones culturales en lugar de destrucción y tiraderos de basura. Yo creo que Sí. ese asunto es muy importante. Me llevaste la memoria que en Yucatán, que es tan famoso por sus trovadores y por sus compositores, en la época de don Carrillo Puerto, de quien ya alguna vez hicimos una entrevista sobre su libro, sobre un libro que salió a la vida de Carrillo Puerto, hacía creo que los jueves culturales o los jueves sociales, que luego también que pusieron jueves rojos creo también, pero que era el momento en donde los inspirados se reunían en la Plaza de Santa Lucía creo y cantaban y la gente elegía a quién iban a promover. Y mira el resultado que dio, que una buena parte de los ingresos que ha tenido el Estado de Yucatán ha sido por sus buenos compositores, ¿no? ¿Sí, cómo no? Mover la cultura es de mucho interés. Sabes que es algo de la orquesta filosófica, es un interés que tenemos promover arte, ciencia y reflexión política. A veces nos pasamos sobre la reflexión política, pero también pero es que está ligado, ¿no? No, yo creo que si un pueblo que no participa en política pues está condenado a que le impongan la situación. En vez de ser como corresponde a una democracia, un pueblo que impone las condiciones, se convierte en un pueblo que le impone las condiciones y ni protesta porque ni siquiera les reflexiona. Latinoamérica estamos muy acostumbrados a eso. Los 300 años de colonia siguen teniendo un peso importante en nuestra vida, ¿no? O sea, alguna vez decíamos, estaba hablando sobre el tema ya de la socialdemocracia y nos decían, pues es que son países monárquicos de los que has mencionado. Pues sí, pero en donde no gobierna el trono, gobierna la curul. Y en Latinoamérica tenemos un presidencialismo muy fuerte, que es peor que la monarquía. Sí. Pero además, mira, el presidencialismo latinoamericano no es igual al presidencialismo estadounidense. Y la diferencia es el sistema de pesos y contrapesos que tienen allá y que acá Pero allá también no se hay ha creado mucha ficción, ¿no? Cuando dicen, no, es que el Partido Demócrata es la izquierda y el Partido Republicano viene siendo como la derecha. Y dice, pues si el partido que abolió la esclavitud fue el Partido Republicano, el partido que inició la guerra en Vietnam fue el Partido Demócrata y el partido que la terminó es el Partido Republicano. Yo a veces me imagino el modelo norteamericano como el modelo del policía, uno le hace el bueno y otro el malo, pero son policías, ¿no? Tenemos todas las cosas como sea, vamos a reflexionarlas, no vamos a dar la razón, este la tiene o este no la tiene, pero sí son temas que la gente debe conocer, otros modelos de vida, otras reflexiones, otras experiencias políticas. Me parece que eso es un tema que se debe promover en participación ciudadana, ¿no? La conciencia social. Totalmente. Y creo que eso va sucediendo en la medida en que vas interactuando con el ciudadano, ¿no? Si tú convocas, yo la verdad es que creo que si nosotros hiciéramos un esfuerzo por convocar a la ciudadanía a talleres de reflexión política o de participación incluso, no creo que tendríamos mucho éxito. Creo que Y tener estrategia. Creo que primero tenemos que atender a lo que a la gente le está interesando, a lo que la mueve, y ahí, en ese ambiente, a lo mejor puedes llevar algunos mensajes. Pues pueden hacer, por ejemplo, una invitación a ser los cronistas de Tlalpan, ¿no? Hay cronistas en Tlalpan. Sí, pero hacer alguna invitación para que pues hablen distintos cronistas para estimularlos. Yo escribí fui yo, la verdad, ya la voy a confesar, que salió a nombre de la alcaldesa de Iztapalapa, pero fui yo el que escribió el libro sobre Iztapalapa, que resultó pues muy interesante, todas las cosas que dan origen a lo que hoy vivimos. Y las historias que tienen, o bueno, que reconstruyen los cronistas y que nos hacen pues, vivir a través de sus crónicas, es valiosísima, es verdaderamente interesante, ¿no? Mira, yo ahora que estoy ahí en Tlalpan,
he conocido mucha gente que nunca había ido o que nunca ha ido al centro de Tlalpan. Y tan bonito que es. Y es muy bonito. Tiene pues un centro ahí colonial padrísimo con unas casas Muy lindas, sí. muy bonitas. A diferencia de otros centros históricos que no les quito ningún mérito, pero tienen arbolitos y tienen tenemos ahí un lugar muy agradable para estar y además restaurantes ricos en donde se puede comer, además para todos los bolsillos. Es un lugar que vale mucho la pena visitar. Sí, allá alguna vez fuimos también como orquesta porque ahí se hacían mercados donde vendíamos nuestros libros, nuestras tazas y demás, y era un placer estar ahí. Ya de por sí el lugar es bonito. Sí. Sí. No tiene la frialdad que tiene esas construcciones que se hicieron en ciertas alcaldías grises, así muy... Esta sí tiene, esta delegación, la Miguel Hidalgo también tiene una casa bonita. Sí, cómo no. Pero deberíamos como copiar más bien esas cosas que esas estructuras tan frías. Que la arquitectura tiene mucho que ver con nuestro pensamiento, con nuestro ánimo. Alguna vez entrevisté a un arquitecto y nos habló de la importancia de que al salir tengas un jardín, un árbol, un camino bonito, etcétera, para el resto de tu día, ¿no? Vas a trabajar y atraviesas un jardín, ya tu ánimo es distinto que si vas a trabajar y estás entre botes de basura y sorteando. Maldiciendo el transporte. Simplemente lo dices y ya. Maldiciendo el transporte que es inevitable en esta ciudad, que dices, yo no entiendo cómo planean las cosas. Debe haber alguna razón que yo no entiendo, pero de repente el Metrobús dice que va a pasar en 3 minutos y después ya dicen que se equivocaron y van a ser 6 minutos. Y la diferencia de minutos hacen que vayas con el codo de una persona en la boca y otro en el cuello, etc. Y además la ironía última de decir, conserve su distancia. Hasta parece burla este país surrealista. Y pues sí, también tienen que pensar todas esas cosas. Tienes una labor importante. ¿Alguna pregunta que no ha llegado y de lo que quisieras hablar, Pablo? Pues no, la verdad es que es siempre un programa en donde se platica así muy naturalmente, pero quizá convocar a la gente a que participe ahí con lo que les gusta, con lo que les interesa, porque nadie puede participar de todas las cosas públicas, nadie, eso es falso, pero de aquellas que sí estás dispuesto, de aquellas que tú escoges, pues convocar a la gente que no solamente vayan ahí a jugar fútbol un día, sino que levanten un poquito más la mirada y digan, mi cancha debería de estar mejor, ¿no? A lo mejor tendría mejor pasto, mejor luz, si voy y con la autoridad y empiezo a hacer acciones para que esto que tengo aquí mejore, ¿no? Sí, no dejarle todo al gobierno. Es su responsabilidad del gobierno, pero también es de nosotros empujar hacia esas medidas que no... Luego se genera conflicto porque unos vecinos quieren una cosa y otros, pero también es parte de la autoridad y creo que es de tus misiones ser puentes de diálogo, ¿no? Entre los intereses de la población y entender que ser ciudadano es participar en política. Cuando la palabra idiota tiene su origen, idiota era el que no participaba en política entre los griegos, así que hay que evitar que haya menos idiotas cada vez en este mundo. Es una misión que podemos hacernos y reflexionar. ¿Nos queda algo de tiempo? ¿Cuánto nos queda? Ah, sí, entonces sí me echo una cancioncita. No ensayada. Pues vamos a cantar una que habla, fíjate que de ecología, porque sí estamos pensando en qué debemos hacer también por conservar nuestro planeta. De poco o nada sirve preocuparnos por otros temas si no tenemos casa. Claro. Y es lo que hay que cuidar. El planeta es hablar de nuestra casa. Ese también es un tema
Sí. de participación ciudadana muy importante. Sí, sí, como la parte que nos corresponde, pues es la alcaldía por lo pronto, ¿no? Lo que hacer con la basura y ese tipo de cosas. Y luego hay barrios que son muy elegantes y ves basura tirada en las esquinas, es que ole. No hace mucho, por aquí pasó la vida, con nostalgia lo decía un abuelo al recordar. Las mañanas por sí solas se entendían con la alegre melodía de un pajarillo al trinar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos, y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho un arroyo aquí corría y con suerte se podía en su orilla hasta pescar. No hace mucho que en el cielo se encendía tanta estrella que a la vida podías adornar. Las mañanas por sí solas se entendían con la alegre melodía del pajarillo al trinar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos, y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños la rama de un árbol bueno y se podía respirar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos, y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños la rama de un árbol bueno y se podía respirar. Ya, se me pasó, bueno. Bueno, ya la corregimos para la otra ocasión. Y pues muchas gracias, Pablo. Esta fue la Orquesta Filosófica. Estamos con ustedes promoviendo arte, ciencia y reflexión política. Y esperamos que hayan aprendido algo. Yo creo que esta gente que nos escuchará el miércoles a las 7 de la noche, el jueves va a despertar más sabio. Y muchas gracias. Taba Networks presentó